Amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar de nuevo con nosotros en 2018 en La Mira. Estamos este lunes iniciando la semana. Bueno, pues con mucha información que se ha generado en los últimos días, muchas polémicas respecto a las decisiones, o a los anuncios que se han hecho en materia de los cambios que se van a hacer para el próximo gobierno, el próximo gabinete. En fin, una serie de nuevos anuncios que han levantado mucha ámpula. Pero bueno, para comentar todo esto que ha sucedido, hoy nos acompaña el doctor. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Arqui. Amigas, amigos de En La Mira 2018 en Zona VIP, gracias por acompañarnos. Como siempre, me da mucho gusto estar aquí con nuestro amigo licenciado Rafael y, por supuesto, con todos ustedes. Así es, el doctor Manuel Aguilar, bueno, pues es un ferviente militante de Morena, así que él tiene mucha información de lo que está pasando en este partido y sin duda pues nos va a poder esclarecer algunas de las dudas que han surgido respecto a las polémicas. Y bueno, también Rafa también es miembro de Movimiento Naranja, partido que también sufrió el embate del huracán López Obrador, pero que permanece en la lucha política. Muchas gracias, Rafa, bienvenido. arquitecto Héctor. Muchas gracias, doctor. Como todos los lunes, estar aquí en Zona VIP TV Online y a todo el auditorio que nos escucha y nos ve. Gracias por acompañarnos. Así es. Doctor, dentro de los muchos anuncios que se han hecho y que comentábamos ya la semana pasada, de los 50 modificaciones o 50 recomendaciones que hizo Andrés Manuel, ha causado ámpula en diferentes estratos sociales y en diferentes nichos. Uno han sido pues precisamente el recorte de los salarios y bueno, los burócratas de alto nivel, a quienes van a ser afectados por este recorte, eventualmente, son los que están reaccionando o están teniendo algunos estertores. ¿Qué opina sobre la reacción que están teniendo, por ejemplo, los miembros del INE, los miembros de la Suprema Corte? A ver, miren ustedes. Las 50 propuestas que van en el sentido de un gobierno austero y transparente, naturalmente que tienen impacto y van a tener un impacto de austeridad específicamente sobre esa burocracia dorada, esa élite de oro que normalmente cuando se tenían que apretar el cinturón se lo apretaban a los que menos ingresos tenían. Me parece que ya está bastante dicho, documentado y muy explícito lo que puede ganar, por ejemplo, un ministro de la Suprema Corte de Justicia, un diputado, un senador, un secretario de Estado. Y eso es nada más la parte nominal, más una serie de prestaciones que exceden con mucho a la que sus pares de otros países, llamémosle desarrollados, puedan tener. Y naturalmente que esa es la parte complicada y difícil de quienes están ejerciendo el poder y tienen puestos de toma de decisión, que no quieren perder los privilegios. Y básicamente es eso, Héctor, Rafael, son privilegios, no son derechos que deban de tener, son estados de excepción en donde lo que lastima es que en México la brecha salarial sea tan enormemente dispar entre lo que puede ganar un funcionario de esta casta dorada, de esta burocracia de oro que tienen tantas y tantas privilegios y lo que puede ganar un trabajador que es el que sostiene a esta parte. Y voy más allá, inclusive es hasta ofensivo para quien tiene una empresa pequeña o mediana, porque aún con todo el esfuerzo que hace, que está generando empleos, que está pagando impuestos y que además tiene que sufrir la hiperregulación de algunos entes, ganan lo que puede ganar un funcionario de altísimo nivel. Y creo que el ejemplo que se ha puesto es muy cierto de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y los de la Suprema Corte, los ministros. Pero además de eso, me parece que es ofensivo que alguien
porque trabajó unos cuantos años, tenga un retiro dorado. Es una pensión vitalicia. Una pensión que eso no se me hace de ninguna manera justo. Y no estoy hablando de los presidentes de los expresidentes de la República. Estoy hablando de muchos funcionarios, y no solamente federales, aclaro. También en los estados, en las entidades federativas, hay funcionarios que después de haber trabajado unos cuantos años en un cargo, tienen una pensión dorada. Como el Banco de México, donde también se ventiló que Carsten y, por ejemplo, el resto de ellos, pues siguen recibiendo todavía pensiones vitalicias por haber estado en el cargo ahí en el Banco de México. Entonces, caballeros, eso es lo que no quiere perder esta élite dorada, esta burocracia privilegiada. Eso es lo que no quiere perder. Y eso es lo que tenemos, y yo estoy seguro que la mayoría de los mexicanos tenemos que empujar para que ganen lo que corresponda, no lo que ellos deseen. Por eso esta ley de salarios máximos es importante que sea vigente, es importante que tenga una reglamentación secundaria y es importante que también permee para todos, en todos los niveles. El tema no es que no ganen, el tema es que todos ganemos bien, todos. Así es. Rafa, ¿es justo o es injusto que les bajen los sueldos? Es justo. Movimiento Ciudadano, desde su participación en la Cámara de Diputados Federales, hemos luchado para quitar las pensiones a los expresidentes, hemos luchado para el despilfarro en la publicidad, hemos luchado para que ellos paguen su teléfono, ellos paguen su oficina, ellos paguen sus vuelos. Es suficiente con el salario, y ahí está el claro ejemplo: los diputados ciudadanos, como Jorge Álvarez Maínez, Clemente Castañeda, que era el coordinador de los diputados hace unos meses, ahorita ya es actual senador electo en Jalisco, renunciaron a todos los bonos extras, a todas las compensaciones que habían. Ellos se fueron solo bajo el salario de la ley del trabajo y previsión social, se fueron sobre ese salario nada más. Todos los diputados que están actualmente, y los que ya salieron del cargo y ahora son candidatos electos a senadores, como Verónica Delgadillo, Clemente Castañeda, que son los dos que compitieron a la senaduría, y siguen luchando. Y una de las principales promotoras del quitarle la pensión a los expresidentes es Verónica Delgadillo. Ella ha ido a la casa de Enrique Peña Nieto a pedirle, con las más de 200,000 firmas de mexicanos, para que renuncie a su pensión y que quite la pensión a los expresidentes y que pare el despilfarro. No es posible que se gaste $1,000,000 por hora en publicidad del gobierno federal. Bueno, ese despilfarro es otro asunto también pendiente en medios de comunicación, pero ha habido reacciones que en los analistas, los politólogos, dicen que es una reacción concertada. Esta acción que, por ejemplo, a través del INE, los propios consejeros están sancionando al partido Morena por el supuesto fideicomiso el fideicomiso que se generó para los damnificados, lo están vinculando con gastos de campaña, están diciendo que esto fue ilegal. Bueno, ya le pusieron una multa de 194 millones de pesos. Andrés Manuel salió a decir que esto era pues una venganza, era una jugarreta del INE, porque bueno, se sienten agraviados. Y suele suceder que se den este tipo de reacciones, más allá de la parte legal del fideicomiso, y que esto todavía va a seguir un proceso en tribunales. Me parece que porque no fue además el único partido al que se le multó. Ahí Así tenemos es. Varios partidos, incluyendo al PRI, al que se le... Pero sí es al que más se le ha publicitado sobre temas a los cuales imputarle ilegalidad, irregularidad, en fin, una serie de situaciones. E independientemente de cuál sea el tenor, son temas que se tendrán que dirimir en los niveles de impartición de justicia que deban de ser. Claro, entonces, obvio, empieza este conflicto y pues también Morena sale a defenderse y sale a decir su opinión y la postura de Morena. Bueno, pues eso finalmente el tribunal tendrá que definir qué fue, y si es o no un tema de Morena o es un tema independiente el fideicomiso. Que bueno, que si la vinculación y tal, ahí estará, y es un tema que da para mucho y tendrá
que ser el tribunal correspondiente el que tome el que emita un dictamen. Sin embargo, hay antecedentes de casos muy semejantes a este que se le está imputando a Morena con los financiamientos ilegales. Tenemos, por ejemplo, en las elecciones anteriores en el Estado de México, los famosos monederos Monex, los fondos que se crearon en otros candidatos para también financiar sus campañas, y el INE, pues ahí dijo que no tenía capacidad de investigación, que tenía que presentar las pruebas a ellos porque ellos no iban a investigar. Pero en este caso, pues sí se dio la tarea de investigar y de buscar. Muchos dicen que, bueno, ahí se ve el dolo con que está actuando el INE para implementar esta multa con estos argumentos que dicen no son los mismos criterios que se aplicaron para otros casos recientes como en el Estado de México. Y bueno, esto porque se empieza a rarecer también un poco el clima, que también se esperaba que después del triunfo en las urnas, mientras se da la ratificación a través de los tribunales, mientras termine este proceso, pues iba a haber este tipo de golpeteo. Pero, bueno, algunos partidos están tomando esta bandera como pareciera que va a ser la postura permanente de los partidos que no ganaron en el próximo sexenio. El tema del golpeteo para desgastar la figura del presidente. A ver, no. Yo creo que Andrés Manuel es un hombre que en este momento le queda claro que es gobierno, ya no es partido. Y me parece que ha sido muy prudente sus posturas en ese sentido. Y es importante recalcar que aquí sí hay que diferenciar para no caer en lo que se ha caído hasta ahorita, que se vuelve un partido de gobierno. Aquí sí hay que resaltar que Morena es un partido y en este momento hay autoridades que tienen que gobernar para todos. Y yo creo que los ciudadanos es lo que deseamos, que sea un gobierno que gobierne para todos, que efectivamente fue vía una institución política por la que se ganó, eso es clarísimo. Pero además en este caso yo quiero insistir en que fue un gran movimiento. Fue no solamente el partido, sino un movimiento en Morena que permitió, ahora sí, que esta ola, este tsunami, como le queramos llamar, en el país, permitió que sucediera lo que sucedió, no solamente hablando del Ejecutivo, sino también del Legislativo, y en las entidades federativas, pues vimos, ya sabemos lo que pasó. Lo importante, voy a insistir una vez más, es que sepamos leer. Permítanme decirlo de esta manera, tanto los que en este momento están arribando a gobierno, como los que así es. Eso es lo importante, Rafa. O sea, que todo el mundo sepa leer, que no se vayan a pensar que porque me quieren mucho y porque yo soy Juan Camaney, bueno, lo pueden ver así, pero es importante leer con mucha calma lo que los ciudadanos expresaron este 1 de junio. En otros tiempos hubiéramos dicho la famosa sana distancia, ¿no? Cuando decían que había que tomar una distancia prudente entre el liderazgo del partido y el liderazgo, bueno, de los que ya fueron electos y que van a ser representantes populares. En este caso, bueno, pues todos los diputados, los senadores y el propio Andrés Manuel, para que no se vuelva a Morena un partido de Estado, ¿no? Como lo vivimos muchas décadas con el PRI, que era el instrumento para poder operar políticamente y tomar muchas previsiones que se convertían, bueno, a veces en línea política. Hay anuncios que se han hecho y que, bueno, están también siendo analizados ya más a fondo, como por ejemplo lo que va a costar la famosa descentralización de las dependencias. Ya más o menos se ha clarificado cómo va a ser este proceso. ¿Van a empezar algunas dependencias o va a haber un bloque inicial? ¿Cómo va a ser este proceso de descentralización de Héctor, yo ahí algunas? Quisiera darles un poco más de información, pero la realidad es que tengo la misma información que tienen ustedes. O sea, ya está determinado a dónde va cada secretaría, ya está claro que algunas que serán las primeras que irán saliendo, turismo, educación, y por ahí alguna que otra más que irá siendo un proceso paulatino de descentralización. Ya lo han dicho también,
se cuidará muchísimo el tema de los trabajadores de base del gobierno federal, no se va a violentar en ese sentido, y la forma, sé que siguen trabajando en ese tema, la forma, el proceso. El proceso. Y que bueno, ya lo vieron, se tomó unos cuantos días Andrés Manuel de descanso y pues ya reinició actividades poniendo agenda otra vez, y la agenda que pone, bueno, pues ahí están lo que han visto, tanto desde la carta como de Donald hacia Trump, como lo que se está trabajando con los diferentes grupos que él ya comentó que están haciendo los temas de transición. Así es. Yo planteo esto porque se habla de las primeras secretarías que serían descentralizadas, sería precisamente turismo. Y como se ha hablado de Chetumal, bueno, pues ya también la pregunta que empieza a hacer eco entre la clase política es, bueno, ¿dónde se instalaría las oficinas de turismo? ¿No? Ya hay propuestas ahí que si se tomen los espacios del centro de convenciones, que ya está la Secretaría Estatal de Turismo, que es suficientemente grande y subutilizado como para que se pueda utilizar ahí, y se pueda realizar ahí la instalación de esta secretaría, que no sé si sea suficiente o no, porque... Miren, los que hemos estado en la administración pública en años recientes, y además con contacto federal, hoy día sabemos que la metodología es muy simple. Tenemos reunión el jueves a las 9 de la mañana, a favor de conectarse en la plataforma tal. Y estamos conectados muchas veces en forma regional y otras veces en forma nacional. Y ahí estamos hablando, trabajando con las tareas y demás. La tecnología hoy día permite hacer muchas cosas desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestra propia oficina. Aquí en Chetumal podemos trabajar con Campeche, con Yucatán, con Chiapas, con el DF o con el norte del país, los que tengan que vincular. Eso es nada más por poner un ejemplo de cómo la tecnología hoy nos permite hacer muchas cosas que antes no se hacían. Y además, hablando de austeridad, esos son de los temas que yo estoy completamente seguro estarán trayéndose a una agenda de trabajo. ¿Para qué desplazarme de mi sitio de origen si con la tecnología yo te puedo ver, podemos interactuar y podemos inscribirnos en la pantalla, podemos hacer muchos temas, muchas cosas? Me parece que esta parte de los espacios físicos pasa a un segundo lugar, cuando lo más importante sería cómo optimizamos las áreas de trabajo y cómo nos vinculamos para evitar gastos superfluos. Hacer esos viajes excesivos, tan frecuentes, que muchas veces tenemos que ir al DF por una firma nada más, o porque se le ocurrió a alguien una reunión de trabajo de 3 horas en la mañana. Hombre, es terriblemente desgastante y terriblemente caro. Pero aunado a esto, bueno, la propuesta también de Andrés Manuel es que desaparezcan los delegados, ¿no? Uh-huh. Y que un representante del gobierno federal sea el que opere en toda la entidad. Algunos dicen que se van a concentrar muchas funciones, que es demasiado para una sola persona, y que al no haber tantos delegados, bueno, precisamente este enlace entre personajes iba a ser un poquito más complicado, en el sentido de que, pues, si se hacen reuniones simultáneas de diferentes temas en diferentes entidades, pues iba a ser complicado cubrirlas. Pero bueno, son temas de logística que yo creo que se van a ir resolviendo poco a poco. En realidad son muy pocos los días de la jornada electoral a la fecha como para ya tener un plan trazado de cómo se va a modificar la administración pública, porque es un plan que está transformando la administración pública y que, bueno, ha levantado muchas suspicacias. Hay quienes ya están criticando que va a ser muy caro todo esto, que no va a alcanzar el dinero, otros dicen que sí. En fin, vamos a esperar hasta que se tengan ya los anuncios de cómo van a venir, pero es importante que los actores políticos nos vayan clarificando cuál va a ser su postura, ¿no? Algunos dicen que lo más conveniente es que todos se sumen a favor de México en esa transformación. Algunos dicen que pues van a ser oposición permanente de este gobierno de Andrés Manuel. Yo quisiera que tocáramos también un poquito ese tema, ¿no? La cuestión política, cómo la están sintiendo ahorita
después de estas semanas? Pues es que, a ver, yo creo que cualquier actor político, cualquier institución política que tome una actitud maniquea está mal de inicio. O sea, no podemos decir oposición permanente y que si la idea es abonar hacia una nueva cultura política, a una nueva forma de trabajar todos por proyectos que pueden diferir en la forma, pero en el fondo por tener el mismo proyecto. Quizá nos pongamos de acuerdo. No se puede ni decir sí a todo, ni decir no a todo. Tendrá que haber precisamente eso, la justa medida aristotélica de todas las cosas, en donde que en algunas ocasiones yo vea que no es correcto o no es la forma que yo propongo, y entonces diga, pues por ahí no. Lo más importante, y yo creo que lo fundamental en esta etapa que viene, es que todos abonemos a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la aplicación honesta de los recursos. Y quizá lo que sí deberíamos todos coincidir es en denunciar, en exhibir, en explicitar cuando los funcionarios que llegan a un puesto de toma de decisiones o a un cargo de elección popular empiezan a caer en los excesos. Oye, pero si hace unos cuantos días andabas en tu bicicleta y ahorita tienes una Suburban. Hombre, bueno, Rafa, es que eso es ofensivo y además es tan evidente que a eso es lo que tendríamos que estar trabajando. Cuando vemos que de repente alguien empieza con toda una corte de... Eso es lo que tendríamos que estar diciendo. Cuando, oiga, pero no dijeron que se iban a bajar el salario. Pues yo aquí no veo que se lo bajen, porque ya podemos solicitar, a ver, ¿cuánto gana X personaje? Pues no que te ibas a bajar tu sueldo. Y lo que no se vale es debajo de la mesa. Eso es lo que tendríamos todos los ciudadanos, todos los partidos políticos, todos los que estemos en la vida pública y los ciudadanos tendríamos que estar abonando a eso. Pero ahora sí, esto es de ida y vuelta. Tampoco se vale que el ciudadano vaya a pedir estados de excepción o privilegios al funcionario o al político. Oiga, hágame un favorcito. No, eso tampoco se vale. Sí, porque la corrupción se da tanto del funcionario como al ciudadano, como viceversa, ¿no? El ciudadano buscando acortar los tiempos o los trámites o tratar de brincarse algunos requisitos, pues ahí está también cochando, ¿no? Como dicen, cohecho, ¿no? El cohecho con el funcionario público. Pues eso es lo que tendríamos que estar denunciando todos los ciudadanos. Olvidémonos de los políticos, porque ahí tendría tela, pero todos los ciudadanos deberíamos estar en eso. Fíjate que la postura del Movimiento Ciudadano desde pasada la elección fue no exactamente la palabra ser oposición, pero sí señalar lo que no se está haciendo correcto y lo que se está haciendo correcto, aplaudir, porque lo que estamos buscando es que el beneficio sea para los ciudadanos y no dejemos atrás y dejar de vigilar lo que está haciendo el PRI con su presidente de la República. Acaba de pedir otro préstamo donde nos están dejando una deuda de 10,000 billones de pesos, solo de interés son 533 millones, solo de interés. Así es. La deuda más grande, entonces no hay que descuidar y dejar que porque le falten 5 meses ya olvidarnos de él y solo poner los ojos al electo. Hay que vigilarlo, hay que señalar a todos sus funcionarios que van de salida, se están yendo con la maleta. Entonces nosotros como ciudadanos tratar de señalar, denunciar esos actos de corrupción, de impunidad y de despilfarro a todos los funcionarios que sabemos que ya van de salida, muchos delegados de Estado, muchos secretarios de Estado. Entonces ahí es donde nosotros como ciudadanos tenemos que aportar y ahí es donde lo estamos señalando. Imaginen lo que comentabas del tope salarial, esa es la famosísima frase, tope salarial para todos, que nadie gane más que el presidente. Si se hiciera así, nos ahorraríamos 14,000 millones de pesos en el país si nos ponemos a un estándar del salario, del tope salarial, ¿no? Entonces esto es para beneficio, para programas sociales, para incentivar, para infraestructura, mejores calles, el Tren Maya y varios de los proyectos que pueden generar turismo, derrama económica, incentivos a los ciudadanos. Y esta es la parte donde nos tenemos que poner, más allá de una oposición,
de trabajar bien, hacer lo correcto y señalar lo correcto. Nosotros como Movimiento Ciudadano lo seguimos haciendo y somos de los primeros que estamos atrás del presidente Enrique Peña Nieto. Hay que señalar, todos, o sea, el Movimiento Ciudadano, qué bueno, pero todos los ciudadanos deberíamos estar señalando eso. Así es. Pues debemos de retomar esta cultura, ¿no? De la denuncia, del señalamiento, pero no solamente para denostar o descalificar, que esa fue la tónica que se dio mucho en redes sociales. El señalar el error del contrincante para tratar de desprestigiarlo o para que tenga una mala imagen. Yo creo que esa etapa ya la debemos de trascender y debemos empezar a señalar, bueno, cuando existan casos de corrupción, cuando existan sospechas de acciones que se vean a todas luces que están mal articuladas, ¿no? O que pueden tener ahí algún perjuicio para el patrimonio social. Y que, bueno, como dicen ustedes, también reconozcamos el esfuerzo que se está haciendo por transformar esta administración, este gobierno y sobre todo el futuro de México, porque sin esas transformaciones en la administración pública, pues difícilmente se pueden dar los cambios. Lamentablemente vimos cómo pasó el Partido de Acción Nacional por la presidencia de la República en 2 ocasiones y no hizo transformaciones de fondo, no hizo cambios estructurales en la administración pública que pudieran incidir en un cambio de rumbo del país. Seguimos las mismas recetas de los organismos internacionales, seguimos entregando el patrimonio de nuestro país a los entes extranjeros y seguimos empobreciendo y pues muchos de los funcionarios en estos últimos 20 años viviendo del salario y los impuestos que le incrementaron al grueso de la población. Yo creo que en ese sentido es muy importante este cambio de que están ustedes planteando de visión y de cómo desde los partidos políticos pues van asumiendo también esa corresponsabilidad por señalar las cuestiones incorrectas, pero también por solidarizarse cuando se toman decisiones que pueden ser acertadas y benéficas para todos los mexicanos. Sí. El caso más reciente es pues precisamente la carta que manda Andrés Manuel como contestación a Donald Trump respecto a la negociación del TLC, ¿no? Donde se ponen muchos puntos sobre la mesa, pero algo que me parece importante destacar es el tema de que habla de Centroamérica. O sea, el asunto de la negociación del TLC, Andrés Manuel le pone un ingrediente extra, que es invertir en Centroamérica. Si Donald Trump y los Estados Unidos no quieren migrantes en su frontera, tienen que también transferir y ver que estos países de Centroamérica necesitan inversión productiva, necesitan apoyo para tener mejores condiciones de vida, por ejemplo, mejorar las condiciones de violencia que se viven en ese país, de mayor seguridad, de mayor oportunidad para el trabajo, para evitar que lleguen a la frontera, ¿no? Porque ese tema se ha tocado en algunos organismos internacionales, pero muy a la ligerita, ¿no? Casi nadie se quiere meter en el tema de la corresponsabilidad de la migración que tiene los Estados Unidos hacia su territorio, y Andrés Manuel lo pone precisamente en la carta, lo menciona. Miren, no quiero sonar más papista que el Papa, ni demagógico, pero si hay algo que México y su política exterior abandonó, fue precisamente Centroamérica y el Caribe. Así es. Es increíble que nos dedicáramos durante tantos años a hacer tratados binacionales, bilaterales con Estados Unidos y dejáramos a un lado no hablas de Centroamérica, Belice y Guatemala, que son nuestras fronteras. Y les comento, solo por poner un ejemplo que es el que conozco, que tenemos convenios binacionales en temas de salud con Estados Unidos, pero con Belice no tenemos ningún, estamos hablando de país a país, ningún convenio binacional. Lo tenemos con Guatemala, uno ahí un poquito chafa, pero si nosotros abandonamos como país, inclusive en esta política exterior, la rectoría sobre, y aunque suene pesado lo que digo, sobre Centroamérica y el Caribe, pues ¿qué podemos esperar? Y esa migración que se da, esta frontera tan permeable, tan porosa de Guatemala y Belice hacia nuestro país, pues obvio que pasa de todo, y pasan no solo de Guatemala, sino pasan desde más allá. Así es. Y entonces tenemos un enorme problema de inseguridad y de tráfico de todo tipo.
porque la abandonamos. México se dedicó a la zona norte, a Estados Unidos y Canadá, y abandonó el sur del país y abandonó nuestras fronteras sureñas. Y eso ha generado muchos problemas. Algunos se ven, otros no se ven, pero ahí están. Y me parece que son temas inclusive de seguridad nacional. Así es. Afortunadamente México, bueno, es muy diverso. En el caso de Quintana Roo, pues ha estado el gobierno de Quintana Roo ha estado pendiente de esta frontera. Y bueno, creo que están hace unos días tuvieron un encuentro binacional donde estaban haciendo acuerdos migratorios para que los mexicanos ya pudiéramos estar a través de una tarjeta migratoria, como lo pueden hacer tanto los beliceños como todos los centroamericanos en nuestro territorio. Y ahora se amplió ya también a Tabasco, a Chiapas, para que estos visitantes que llegan a través de Belice y de Guatemala puedan visitar toda la parte sureste de nuestro país. Y bueno, a su vez también nosotros poder visitar, sobre todo Belice, ¿no? Que a pesar de estar tan cerca, pues muchos nada más llegan a la zona libre y no pasan de ahí, no conocen qué hay más allá, ¿no? Y bueno, estos acuerdos, bueno, pues van reforzando los lazos, tanto comerciales como sociales, que se han abandonado y que, bueno, no ha habido políticas públicas precisamente para tener un control de esta frontera. Pero hablando de fronteras, también Marcelo Ebrard ayer hacía un anuncio sobre algunos beneficios que a partir de diciembre o de enero, me parece de diciembre, creo que es de que toma posesión, se podrían dar ya en las fronteras, sobre todo en la frontera norte, se menciona en la frontera norte, donde se dice que va a bajar el ISR, va a bajar a 20 puntos, el IVA va a bajar a la mitad, a 8 puntos en la frontera, que se van a mejorar los salarios y que va a haber una serie de ajustes para que todas las poblaciones que están en la frontera pues sean más competitivas, porque el lado americano pues tienen muchos más beneficios que lo que tienen aquí en México, y que esta zona de la franja fronteriza del país, en la zona norte, pudiera ser más competitiva. Pero la pregunta también, y para nosotros que vivimos en la zona sur y con la frontera sur, ¿qué va a pasar? Bueno, pues yo creo que esta es la enorme oportunidad que tenemos en las fronteras sur, llámese Chiapas, llámese Quintana Roo. Finalmente tenemos que vernos como una integridad en la que nuestros senadores estarán poniendo también en la agenda algunos temas. Yo estoy seguro que al menos los senadores de Quintana Roo, sobre todo especialmente el doctor Pech, conoce el tema, sabe el tema y tiene en la agenda, justamente porque son temas de política, esos son temas del Senado, es a quien les corresponde. Y entonces sé que tienen ahí agenda, sé que tienen temas que atender y que van a estar atendiendo justamente de frontera y de política exterior. En algún momento, hace algunos años, vino una comisión de Senado, pero no pasó a más. El gran reto es que no le dan continuidad a la agenda de frontera de la zona sur, y estoy hablando sur-sureste. Así es. Que tal parece que lo único que nos interesa es el norte, y aquí tenemos un severísimo problema de todo, de seguridad, de estupefacientes, de crimen organizado, de trata, bueno, hombre, que ya nada más falta que ahora sí, que nos muerda el perro, que nos orine el perro. No sé qué falta, cómo es el dicho ese. Sí, que nos orine el perro. Muchos, o sea, el tema de los maras, mucho problema realmente. Y que ha sido pues muy tratado, como dice usted, pues muy a la ligera, ¿no? En pequeños eventos de corto plazo que no trascienden las soluciones. Fíjate, Héctor, que yo tuve la fortuna de ser seleccionado por una fundación de Estados Unidos denominada Summit, en el proyecto Go Joven, Jóvenes Líderes en Salud Sexual y Reproductiva. En el 2007 yo representaba al Caribe, o a México, que era Quintana Roo, con 4 jóvenes más de aquí de Chetumal, 2 de Carrillo y 3 de Chetumal, precisamente en proyectos de políticas públicas, pero de la sociedad civil. El proyecto se especificaba en el cuidado del arrecife mesoamericano. Pero en ese entonces a nadie le interesaba el tema del medio ambiente.
Entonces lo que hace la fundación con el Instituto de Salud Pública Internacional, dice, ¿cómo atraemos a los jóvenes a que se interesen por el cuidado del medio ambiente? Tema de salud sexual y reproductiva, ¿no? Es un tema que atrae, que quieres conocer, y es como generan este programa. Desde el 2005, yo fui seleccionado 2007, y era precisamente, me decías, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el arrecife mesoamericano con la salud? Pues mucho, evitas la sobrepoblación, con el reducir los embarazos en adolescentes o los embarazos no deseados, y no generas tanta sobrepoblación y no generas tanta contaminación para dañar el arrecife mesoamericano. Y eso lo hacía la Fundación Summit de Estados Unidos. Y es más, ha involucrado más el tema de salud Estados Unidos directamente con Belice. Sí, sí. Y ha tratado de involucrar a Quintana Roo específicamente, porque el país es muy grande, pero exactamente como Caribe, a Quintana Roo, en temas con Honduras, Guatemala y Belice, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar en Honduras, en Tegucigalpa, tuvimos la oportunidad de estar en Guatemala, en Antigua, en Panajachel y en Flores Petén, y tuvimos la oportunidad de estar en San Pedro y en la aldea Burrell Boom de Belice, tratando temas específicamente de índice en embarazo en adolescentes, de enfermedad de transmisión sexual, de prevención, de planeación, de liderazgo, empoderando a los jóvenes para generar proyectos que puedan ayudar. Y nosotros generamos un proyecto para reducir los embarazos en adolescentes en CONALEP, precisamente. Y no te dijimos vamos a reducir el 10%, el 3%. Y se aplicó, se generó, se logró, sin recurso del gobierno, sin recurso de particulares, simplemente era una fundación la que patrocinaba ese programa, y ahí sigue el programa. Y hubo generación 2008, 2009, 2010, 2011, obviamente ya no pudo soportar, y aquí existe Go Joven. ¿Y cuántas veces han ido a tocar las puertas de gobierno y no se las abren? Siempre están cerradas. Jóvenes que quieren aportar y no les dan esa oportunidad. Por eso nos volvemos al mismo del tema ciudadano, ¿no? Así es. Que hacemos malos ciudadanos, pero no se reconoce o no se le da el apoyo necesario para lograr más objetivos, para generar las políticas públicas, porque no es descubrir el hilo negro, ya sabemos cuál es, aquí están los proyectos. El problema es que como tú eres el que, y no, a ti no te parece esa línea, o no eres el compadre, o no eres el amigo, o no eres conveniente de ese color, pues no te dejan la oportunidad y queda esperando el proyecto, y tú terminas haciendo lo que tú crees y no lo que necesita la gente, ¿no? Eso es lo que ha pasado, creo que Sí. Sí. durante muchos años, ¿no? Y creo que es el gran tema, o sea, porque la iniciativa privada tendría que estar, en México tendría que estar participando y siendo más generosa en este tema de las fundaciones que aportan recursos para proyectos de sociedad civil. Y de verdad yo aspiraría a que también, aunque los gringos son muy de hacer dinero, pero también son muy de meterle dinero para patrocinar proyectos sin importar o sea, es el proyecto el que me interesa, no me interesa ni tu raza ni tu partido, es el proyecto. Y aquí tendríamos que hacer ese llamado también a la iniciativa privada en México, para que sean medianamente generosos patrocinando proyectos. Y que sean específicos para la zona, ¿no? Y que sean específicos. Sí, claro. hay realidades que afectan a las empresas, ¿no? Y que ellos pueden aportar a través de esas fundaciones, de esos fondos, pero lamentablemente la legislación a veces está muy cerrada para, por ejemplo, los montos que se pueden hacer como donaciones. Entonces, tendría que haber una modificación, o sea, unas mesas de trabajo para revisar estos temas y abrir y mejorar esos fondos. Porque aquí el límite para poder dar aportaciones como empresa a proyectos y que te den algún reconocimiento a veces. Pues Héctor, ese es un tema federal, porque todo el tema de aportaciones pasa por el SAT y pasa por regulaciones federales. Y nuestros diputados serían temas ciudadanos, en donde los ciudadanos tendríamos que estarle proponiendo a nuestros diputados estos temas. Así es, y ver, la parte hacendaria también es muy delicada. Creo que es un tema que todavía no abordan en las reformas, pero es un tema muy delicado porque hemos visto en este gobierno cómo se ha utilizado la parte hacendaria como la caja chica de unos gobiernos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hemos visto los desfalcos, este anuncio que hace de los 10,000 millones, ¿quién lo aprobó? Billones nos deja de deuda. Pero ¿quién aprobó esto? La mayoría priista fue el presidente directamente por decreto, le llamó a Hacienda. Sí, es el Congreso. Y pasó de noche, o sea, bueno, pasó de noche
Mientras estábamos viendo quién ganaba las elecciones, No, el mundial. ellos ya estaban Nos dieron planchando un otra acuerdo. puñalada por la espalda, ¿eh? Porque saben que, bueno, antes le van a dar su bonito a cada diputado que votó, ¿verdad? Eso es lo que debemos evitar, eso es lo que como Dice- sociedad debemos estar Nos deja una vigilando. deuda histórica de 10 billones de pesos y quiere más de 190 mil millones de pesos para sus últimos 5 meses. Sí, sí, con esto cuánto vas a acabar tanto dinero. Claro que se lo pueden acabar si se lo llevan. no, No, eso- pero por supuesto que sí, además Conozco saben algunos cómo, que ¿eh? pueden. Así es. Conozco algunos. Bueno, pues estos han sido los principales temas. No sé si hay algún tema que quieran mencionar pues de esta semana que haya sido relevante en esta área política de las reformas y de todo lo que hemos estado viendo. Pues hay muchos temas, pero yo creo que tendremos que hacer la agenda para la próxima semana. Que además tal parece que semana a semana hay nuevos temas de agenda. Así es. Y hay que recordar que Andrés Manuel estuvo 4 o 5 días en semisilencio, pero ahorita ya arrancó otra vez con todos los temas que hemos estado viendo. Así es. Y bueno, yo creo que es muy importante esta renegociación que se vaya a dar del TLC. Si va a ser de trilateral nuevamente o va a ser bilateral, bueno, tendrán que definirlo. Así es. Excelente, pues sería todo. Amigos, gracias por habernos pues sintonizado en esta emisión de 2018 en La Mira. Recuerden que estamos a la espera de las resoluciones del tribunal para que tengamos ya no solamente candidatos electos, sino ya autoridades también ya juramentadas. Así que seguiremos la próxima semana analizando lo que está sucediendo y los cambios que están sucediendo en nuestro país. Muchas gracias, nos vemos en 2018 en La Mira. Muchas gracias, amigas, amigos. Nos vemos el próximo lunes en La Mira 2018. Buenas noches a todos nuestros amigos del auditorio. Que tengan muy buenas noches. Nos despedimos. Nos vemos a la próxima. Gracias.